Bendecida tarde, tiempo maravilloso para escudriñar la palabra del Señor y recibir su enseñanza, su instrucción para salir en victoria en todo proceso. A un día de la celebración del Día del Padre, esperada en algún momento, anhelada, pero que ciertamente hablaremos hoy guiados por la palabra del Señor a ese Padre, a ese papá, lo he titulado de esta manera, de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cuánto necesitamos como papás realmente recibir cada día la dirección de nuestro Padre para saber ese regalo maravilloso que nos ha dado de un hogar, de los hijos e hijas que son herencia de Jehová, sea realmente bien cuidado, dirigido, instruido y sobre todas las cosas modelado? Entonces hoy hablaremos precisamente del papá de acuerdo al corazón de Dios. Comenzando sobre dos expresiones, dos palabras específicas, héroe o villano. Llevan la atención las definiciones: héroe, fuerte, ayuda, valiente, le importan los demás, veloz, inteligente, honesto, respetuoso, agradable, da gusto estar con él, admirado, les gustaría ser como él. Si vamos al otro extremo, en el caso de un villano, irrespetuoso, cobarde, mentiroso, malvado, desinteresado por los demás, detestable, dicen algunos, despreciable, nadie quiere ser como él. Mira esta expresión, da miedo. Ahora bien, recordando esos momentos de nuestra niñez o juventud, cuando nos hacíamos esta pregunta, ¿han escuchado alguna vez? Yo quiero ser como él. Cuando sea grande voy a ser como él. Otra expresión, el mejor papá del mundo. Mi héroe. Mi papi es grande y fuerte. Tú no tienes un papi como el mío. Mira qué expresiones tan impresionantes que realmente nos traen esos recuerdos. Pero también se han escuchado estas otras expresiones. Ay, cuando venga tu papá. Mira, lo recordamos. Ay, cuando venga tu papá. Vas a ver cuando papá regrese. Vas a ver con tu papá. Ni creas que papá no te va a castigar. Yo puedo perdonarte, pero tu papá. Ahora mira, los cristianos, los hijos de Dios, guiados siempre por su palabra, sobre su guía para cómo realizar o llevar a cabo ese llamado tan maravilloso, ese privilegio de ser papá. Hemos entendido que papá no es solo el que engendra, sino el que cría, instruye y guía a los hijos por el camino correcto. Mira qué expresión. Entonces papá no es solo el que engendra, sino el que cría, instruye y guía a los hijos por el camino correcto. Sigue diciendo, muchas veces se ha tergiversado el papel de papá, se ha menospreciado o literalmente se ha hecho ver como un villano, pero la verdad, ¿qué hemos o hacemos para que nuestros hijos nos amen? Los hemos disfrutado desde el vientre hasta la edad que tienen. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho de ellos, o mejor aún, ¿se sienten orgullosos nuestros hijos de nosotros como papá? Mira qué interesante el proceso, y recordamos esos procesos maravillosos de la noticia, del embarazo, del proceso, donde Dios trabajó desde siempre, en todo momento trabajaba en nuestras vidas, para enseñarnos que venía un cambio maravilloso, un nuevo tiempo en nuestras vidas, que ahora seríamos papás. Ahora mira esto, hablando hace muchos años, le digo esta expresión, del papá. El papá en aquellos tiempos, el que golpeaba, comenzando por la esposa, corregía o decía corregir a los hijos con crueldad. Mira esto, cuando salía a la calle con su familia, iba delante como un pavo real y detrás la esposa con la fila de hijos, la bolsa del mandado, un hijo en las espaldas y otro en el vientre. Mira esto. ¿Sabes qué bueno que esto ya no se ve?
o esperamos que así sea. Y sobre todo en los cristianos, en los hijos de Dios, que hemos sido guiados al regalo maravilloso de tener un matrimonio, un hogar, sobre todo hijos e hijas, nietos. Entonces, seguimos como esta clase de papá. A él solo le tocaba corregirlos, no educarlos, mucho menos instruirlos. Daba los peores ejemplos de conducta. Pero si ellos cometían una falta, los ajusticiaba. No era de abrazos, porque eso le tocaba a la mujer, a la mamá. Y los hombres no hacían eso. Y literalmente decía, los hijos son de la mujer. Si lloraba alguno, mujer, mira qué tiene. No importaba la hora. Nunca entraba a la cocina más que para comer. Nunca aprendió a dar el biberón, a dar la pancha, a sacar el aire, y mucho menos a cambiar pañales o bañarlos. Eso le haría perder su hombría. A los triunfos de los hijos decía, este es mi hijo. Y en los fracasos, este es el hijo de su mamá. Era literalmente contados los que ayudaban con los hijos. En verdad que eran contados. Hablamos de aquellos tiempos también, donde los papás se esmeraban en la corrección más que en la disciplina y sobre todo en la instrucción. ¿Cuántas veces eran corregidos los hijos por hacer algo que el papá les modelaba? Les enseñaba y que desde pequeños veían las mentiras, por ejemplo. Ahora nos hacemos esta pregunta: ¿será que ha cambiado en el actuar de los papás en estos tiempos? Ahora sabemos que estamos en tiempos de mucha tecnología, donde en su momento se le da el trabajo del entretenimiento o aún de la instrucción a los medios, más que realmente, ahora sí que el privilegio que tiene el papá de hacerlo. ¿Cuántas veces se sustituye el celular por los hijos? Pero para corregir y para regañar, ahí sí están. Ahora mira esto. Para bendición hay aquellos que disfrutaron y disfrutan todo el proceso del embarazo, el nacimiento, y de algunos dice que estuvieron a punto de desmayarse. Sí, cuando lloró por primera vez, pero se volvieron expertos en el baño de los bebés. Ahora bien, qué hermoso es saber que el deseo de Dios, de nuestro Padre Jehová, es precisamente que aprendamos de Él, para que nuestros hijos encuentren en nosotros el apoyo, el respaldo, la educación, la instrucción y sobre todo la guía para hacer lo que es correcto, para no ser avergonzados. Ahora bien, cada día somos llamados como hijos e hijas de Dios a definir hacia dónde vamos. Y en su momento, hacia dónde guiamos a nuestros hijos. Sobre todas las cosas con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Recuerdo esa expresión de uno de los niños: no puedo escuchar lo que dices porque es más fuerte lo que haces. Entonces el llamado siempre es a definir nuevamente hacia dónde vamos como padres, como papá. Hacia dónde vamos y hacia dónde estamos guiando a nuestros hijos. Mira, en la palabra del Señor, un ejemplo bastante particular, Génesis capítulo 13, versículo 8 en adelante, nos dice: entonces Abraham dijo a Lot: no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Sabes qué hace Abraham? Apartarse de los conflictos. Sí, eran familia, pero aún en la familia, hablando de Lot y de él, habían conflictos. Entonces la decisión a la que somos llamados como papás es apartarnos de todo aquello que confunde, que tergiversa, sobre todo que provoca a la confrontación. Mira, entonces, si tú vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Mira, muchas veces las decisiones, como en el caso de Lot, ir por lo que está hecho, por lo más sencillo, por lo más fácil. ¿Sabes que el esfuerzo realmente tiene producto, tiene fruto? El esfuerzo y la dedicación. El caso de Lot es lo contrario. Él ve todo lo más fácil, lo más sencillo y va para allá. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hablando de Lot. Mira cuánta sabiduría necesitamos o clamamos al Padre para saber qué hacer, cómo actuar, sabiendo que detrás de nosotros siempre estarán nuestros hijos y nuestras hijas, pendientes de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Mira el llamado siempre. Es a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia como papás. Necesitamos la guía, la instrucción del Espíritu Santo. Dice la palabra que si tiene alguien falta de sabiduría, si no sé qué hacer, cómo hacer, ir a la presencia de Dios, ir a la palabra del Señor para ser guiados. Porque hay una promesa. Mira las condiciones en la actualidad de los hogares, de los matrimonios, de las familias. En algunos casos, tristemente, es desastroso. Pero hay una promesa que los hijos de Dios tomamos en realidad para clamar. La encontramos en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Sabes, estamos en ese tiempo donde el Padre realmente anhela volver nuestro corazón a nuestros hijos y nuestros hijos hacia nosotros, antes que las condiciones empeoren. Porque somos testigos nuevamente del sistema de pecado que el mundo mantiene, las provocaciones, las tentaciones, los vicios y más, que están allí. ¿Y qué hacer en el caso de nosotros como papás? Entonces mira lo que nos dice nuevamente Malaquías 4, del 5 al 6. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. ¿Sabes? Realmente debemos de aprovechar todo tiempo, pero en esta palabra, en esta declaración, buscar realmente la reconciliación para comenzar en nuestro matrimonio. Realmente nuestro matrimonio camina bajo la voluntad de Dios. Sabemos qué nos corresponde hacer como esposo, como esposa, como padres, como abuelos. Porque ese es el modelo que estamos dando a nuestros hijos y nuestras generaciones. Y lo dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Ahora bien, debemos aprovechar el tiempo que Dios está marcando. Pero para esto es necesario sanar nuestro corazón de toda herida. Lo digo. No somos perfectos muchas veces como papás. Tampoco somos perfectos como hijos. Cometemos errores. Pero es del Señor el llamado a reconocer nuestros errores y nuestros pecados, pedir perdón y apartarnos para fortalecer nuevamente nuestro hogar, nuestra familia.
Entonces, nuevamente, aprovechar el tiempo que Dios nos está enmarcando. Pero para esto es necesario antes sanar nuestro corazón de toda herida. Mira esto. Heridas causadas por nuestros padres, abusos físicos, golpes emocionales, palabras hirientes. Heridas causadas a nuestros padres. Entonces, mira, debemos de pedirle al Espíritu Santo su respaldo y su apoyo para reconocer qué nos limita en su momento a tener una verdadera relación como papá e hijos, o hijas, nietos y nietas. Muchas de las veces lo hablamos, esas heridas que no se han sanado. Todo aquello que no se ha perdonado. Al igual reconocer nuestras faltas. Mira qué maravilloso es llegar a ese momento de reconocer que hemos fallado, que hemos actuado muchas veces sin pensar, o por la presión, o por la depresión, o por las situaciones que pasamos. Y llegando a casa no buscamos un lugar de apoyo, sino un lugar de desquite. ¿Y qué pasa con nuestros hijos, con nuestros nietos? Entonces, lo primero, sanar nuestro corazón. Somos llamados a perdonar todas las ofensas de donde hayan venido. Qué maravilloso es perdonar, soltar y bendecir. Lo digo de esta manera, perdonar toda ofensa, bendecir y soltar. Pero también en nuestro caso, cuando causamos esas heridas por nuestras expresiones, nuestras palabras, o muchas de las veces la indiferencia, reconocer también nuestras faltas y pedir perdón. Primera de Juan 1:10, mira lo que nos dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nos equivocamos, fallamos, tampoco es pretexto para hacerlo de una manera continuada, pero sí reconocer que en su momento fallamos, causamos heridas o lastimamos, y también que en su momento hemos sido lastimados y heridos, pero perdonar. Ese regalo maravilloso de soltarnos de la amargura, del resentimiento. Ahora hablando nuevamente del papá. Mi responsabilidad. Marcos capítulo 2, versículo 21 al 22. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mira, necesitamos clamar realmente por una renovación en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para comenzar realmente a sembrar. ¿Cuántas veces anhelamos sembrar en el reino de Dios? Pero el primer llamado que tenemos como papás es a sembrar en el corazón, en la mente, en el espíritu de nuestros hijos. Sabes que la mayor herencia, lo considero por convicción, que la mayor herencia que un hijo puede recibir de su padre, de sus papás, es el conocer a Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Les ha heredado la vida eterna que Cristo ganó con su sangre. Pero entonces necesitamos nuevamente clamar al Padre por un cambio en nuestra mente, en nuestras acciones y pensamientos. Dejar los malos hábitos y las malas costumbres, aún lo que aprendimos en nuestras generaciones pasadas. Nos habla también de una urgente necesidad de cambio. Necesitamos con urgencia ejercitar el sacerdocio en casa. Mira qué llamado hermoso. Nadie puede evadir esa responsabilidad. Sabes que me gozo que no es una casualidad ni un accidente que seamos papás, que seamos llamados a ser la cabeza, a ser sacerdotes. Entonces necesitamos con urgencia ejercitar el sacerdocio en casa. Nadie puede evadir esa responsabilidad. Pasar del odre viejo donde todo lo hace y debe de hacer Dios. Tomar el poder de Dios para redimir lo que nos rodea. Mira qué palabra maravillosa. Mira este consejo de Pablo a los Corintios. 1 Corintios 9:19.
Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. ¿Y qué decirlo? De nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas. Nadie nos puede obligar, yo sé, estoy convencido. Pero es una decisión realmente ser una bendición, ser un testimonio viviente del amor, de la misericordia de Dios hacia nuestros hijos e hijas. También es el tiempo de servir para ganar a nuestros hijos a través de nuestros testimonios y nuestras acciones. Mira cuántas veces se les pide a los hijos hacer lo que nosotros no hemos hecho o lo que nosotros no hacemos. Pero vuelvo al punto, es más fuerte nuestro testimonio, nuestras acciones, que nuestras palabras. Entonces, necesitamos, sí, anhelamos que nuestros hijos y generaciones nos sirvan, les hemos enseñado a servir, les hemos modelado para comenzar el servicio a Dios, el servir al prójimo, el servir a nuestros padres, se los hemos modelado. Miren testimonios en nuestra familia, de las pequeñas o los pequeños, que les encanta ayudar y respaldar y servir. ¿Dónde lo aprendieron? ¿Dónde lo vieron? Entonces, hablamos de la responsabilidad personal. ¿Saben? Nadie puede ocupar nuestro lugar como papás para hacer lo que nos corresponde hacer. Libertad responsable. La fe mostrada a través de las obras, la fe sin obras es muerta, no sirve. Otras veces hablamos de la palabra del Señor, del amor de Dios, de la misericordia, de la bondad, de la paciencia. ¿Lo modelamos realmente a nuestros hijos? ¿Realmente modelamos a nuestros hijos e hijas y nietos y nietas y generaciones la responsabilidad? Ahora bien, mira esta expresión, no podemos esperar que otros eduquen a nuestros hijos. ¿Sabes? Se cree que muchas de las veces la escuela debe de educarlos en lo que respecta a nosotros como padres. Qué error, en verdad. Porque es lo que debemos de saber. Y lo dice, a mí se me demandará mi familia. No a los abuelos, no a los padres, no a los tíos, no a los vecinos. Los papás somos responsables de nuestros hijos. Entonces, y también recordemos que de todo daremos cuentas. Ahora bien, mira esto, las atribuciones dadas por Dios para los papás, sacerdotes. ¿Y qué es el sacerdote? Representa al pueblo ante Dios. El sacerdote, hablando de papá, representa a su esposa, a sus hijos, a sus hijas, a sus generaciones delante de Dios. Es su responsabilidad. Profetas representan a Dios ante el pueblo, ante la familia, ante los hijos. Reyes gobiernan, no solo mandan, enseñan, gobiernan, sobre todo como el ejemplo. Y somos llamados como papás a ser reyes, sacerdotes y profetas para comenzar en nuestro hogar, en nuestra familia. Papá intercesor, mira esto. Job capítulo 1, versículos 5 al 7. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y mandaban a llamar a sus hermanos para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Mira qué maravilloso es saber que los hijos nunca dejan de ser hijos. Al igual que los padres nunca dejan de ser nuestros padres. Y qué maravilloso, miren la actitud de Job. Él sabe que sus hijos e hijas se reúnen en sus celebraciones. ¿Y qué hace él después de las celebraciones? Los hacía venir y los santificaba.
Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Un padre intercesor. ¿Sabe? Lo digo abiertamente en su momento. Nuestros hijos pueden huir muchas veces de nuestras palabras, pero nunca de nuestras oraciones. Nuestras oraciones son la cobertura que los guardan, porque declaramos que benditos son en su entrar, en su salir, en la ciudad y en el campo, que el Padre los aparta del pecado, de las tentaciones, de los vicios. Eso incluimos en nuestra oración todo el tiempo. No esperamos a que tenga problemas o circunstancias o momentos difíciles, sino en todo momento oramos y clamamos por nuestros hijos e hijas, nuestra esposa. Entonces, mira esta expresión, es bastante agradable cuando como ministros oramos por las familias, por sus hijos, pero esto no suple las oraciones como padres, como papá o como mamá. Sí somos llamados en su momento a orar por la esposa, por los hijos e hijas, pero esto no quita la responsabilidad de los padres, porque la mayor bendición que reciben los hijos es la cobertura, el amor, la misericordia, el favor y el respaldo de sus padres, sobre todo en la oración. Los papás deben representar a sus hijos ante el trono de Dios y ante la sociedad. Mira esto. Efesios 6:4. Críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21. No exasperarlos para que no se desalienten. Lo primero, se confunde muchas de las veces la disciplina con el castigo. La disciplina para mí es una forma de instruir, sobre todo con el ejemplo, acerca de lo que deben de hacer o lo que no deben de hacer. Y sobre todo dice, y amonestación del Señor, siempre respaldados por lo que la palabra del Señor nos dice, de cómo debemos de actuar, instruir. Colosenses 3:21, entonces nos dice no exasperarlos para que no se desalienten. ¿Cuántas veces les exigimos más de lo que realmente sabemos que pueden hacer? Muchas de las veces, lo decía, se cree que los niños son adultos en miniatura y se les exige tanto, mira esto, que muchas de las veces, vuelvo al punto, no se les ha modelado. Yo lo digo siempre, al ver a un niño actuar, sé cómo son los padres. Y hay sorpresas tan maravillosas de niños tan educados, tan bendecidos, tan prósperos. ¿De dónde lo han aprendido? De sus padres. Pero el papá ha tomado la autoridad de Dios y el respaldo y sabiduría de Dios para criarlos, educarlos e instruirlos. Los papás deben implementar la disciplina para evitar la rebelión. ¿Estamos de acuerdo? Pero la disciplina no basada en el castigo, sobre todo en el castigo físico, emocional. La disciplina sobre todo con el modelo bíblico de lo que la palabra nos dice en los mandamientos que podemos o que no podemos hacer. Sobre todo, insisto, con nuestro ejemplo, nuestro modelo. Decía alguien en su momento a su hijo, si un día mientes te voy a castigar y te voy a corregir. De repente tocan a la puerta, sale el niño, dice, mira, viene el cobrador, dile que no estoy. Muchas de las veces se exige lo que no se modela. Ahora pensando bien, ¿sí? Sí debemos de implementar la corrección, la instrucción sobre todo, para evitar la rebelión. Ahora recordemos también que Dios disciplina, pero todo con amor. La disciplina debe ser equilibrada. Ni poco que se rebele, ni tanto que se desanime. Mira qué expresión tan interesante. Al momento de corregir, de instruir. Ni poco que se rebele, ni tanto que se desanime. De acuerdo a la figura que se tiene del papá, el hijo concibe a Dios como ausente, desinteresado o débil.
¿Qué modelo le damos? ¿O qué idea le damos? ¿O qué les modelamos a nuestros hijos cuando hablamos de Dios? Es esa certeza de que todo lo puede, que todo lo sabe, de que es amor, que es misericordia, pero que también corrige e instruye. Entonces, era un reflejo de la esposa de Lot, mujer que no sabe seguir órdenes. El modelo de las hijas, el modelo a las hijas con malas actitudes. ¿Sabe? Le dice el ángel a que nadie se voltee cuando está siendo destruida Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué hace la mujer de Lot? Voltea y se convierte en estatua de sal. Es ahí más que evidente la actitud de desobediencia, que no sigue las órdenes. ¿Y qué pasa con las hijas? Los papás deben mantener la disciplina y el orden. Todos los desórdenes en la familia crean conflictos, crean desorden. Ahora mira este pasaje tan maravilloso, Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Por tanto, pondrás estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, las atarás como señal en tus manos y serán como insignias entre tus ojos. Las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a tus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Mira, el consejo siempre es que como adultos, como papás, estemos siempre apegados a la palabra del Señor, que se cumpla en nosotros el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que las demás cosas nos serán añadidas, pero sobre todas las cosas modelándoselas y enseñándoselas a nuestros hijos. Y mira, lo dice, las enseñarás a tus hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a tus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, el llamado, papás, es que cada día busquemos de la presencia del Señor, reconozcamos la necesidad y pidamos sabiduría para gobernar nuestra vida, para gobernar nuestro matrimonio y sobre todo, para gobernar e instruir a nuestros hijos e hijas. Recordemos también que todo lo que se siembra se cosecha. Y la siembra que necesitamos hacer en nuestros hijos es el modelo de Dios a través de nosotros. La honra al Padre. El saber que todo lo que está escrito en su palabra se debe de cumplir, que no es opcional. Y que como consecuencia, o como beneficio, vienen las bendiciones imparables. Seguimos, los papás son el escudo de la familia, mira esto. Escudo para toda la casa, sostiene las bases de la estructura familiar. La sociedad abusa cuando ve a una mujer sola, no la respeta. Por eso son tan necesarios, dice, los esposos, varones, que funcionen como tales, que tomen su papel de los hombres de la casa. Cuando la familia se fractura, la sociedad no se mantiene. Mira cómo está, o a qué punto ha llegado nuestra sociedad. Familias desintegradas, hogares, matrimonios a punto de divorcio, separados, sin preguntarse, cuestionarse realmente si es la voluntad de Dios, pero sobre todo sin tomar conciencia de las consecuencias sobre sus generaciones. ¿Cuántas veces no se toma en cuenta el daño que se les hace a los hijos? Porque como padres tomamos malas decisiones, les modelamos lo que muchas veces hemos hablado que no se debe de hacer. Vuelvo a ese punto, los papás son el escudo de la familia. Escudo para toda la casa, sostiene las bases de la estructura familiar. La sociedad abusa cuando ve a una mujer sola, no la respeta. Por eso son tan necesarios los papás, que funcionen como tales,
que tomen su papel de hombres de la casa. Cuando la familia se fractura, la sociedad no se mantiene. Es necesario poner los límites alrededor de la familia en base a la palabra de Dios, mandamientos y estatutos. Si se hace la pregunta en su momento del hijo al papá o a la mamá, ¿se vale mentir? Se puede mentir, se puede engañar, se puede tomar lo que no se debe, se puede insultar, se puede agredir. ¿Cuál realmente es nuestra respuesta? Y sobre todas las cosas, siempre me enfoco, ¿cuál realmente es nuestro modelo para nuestros hijos? Alguien decía en su momento, es que nadie nos ha enseñado a ser papás. ¿Es esto cierto para los hijos e hijas de Dios? Nadie nos ha enseñado a ser papás. ¿Sabes? Hablamos siempre y mencionamos a nuestro Padre Celestial como nuestro papá. Ahora bien, Dios nos enseña porque Él es nuestro Padre. Lo decimos, es nuestro papá. Juan 14, 9 al 11. Pero Felipe, tanto tiempo ya llevo entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso dice, no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Mira, Jesús lo decía, yo no hago nada que el Padre no me diga o no me diga que haga. Yo no hago nada que Dios no me permita hacer. Yo lo decía de esta manera. Jesús vino a modelarnos el amor de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, el testimonio, sobre todo actuar ante las tentaciones, ante los vicios, pecados, a poner por obra el amor a Dios y el amor al prójimo y aún a los enemigos. Él modeló realmente la misericordia, el favor de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, si pensamos en su momento, analizamos, ¿y cómo es nuestro Padre? Nuestro papá Jehová, ¿cómo es Él? Empezamos Génesis 1, 27 y 28. Y creó Dios al hombre, al ser humano, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y le dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. El papá es creativo, es creador. Busca con la guianza del Padre cómo enseñar, cómo instruir, cómo modelar el favor de Dios, cómo crear. Es creativo. El papá debe de ser creativo como nuestro Padre Celestial. Otra característica, amoroso. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira qué maravilloso realmente es modelar el amor de Dios a través del amor a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos y nietas. Mostrarles realmente ese sentimiento maravilloso, ese sentir del amor de Dios que hemos recibido en todo momento y que lo damos a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Entonces, volvemos a este punto. El papá es amoroso, lento para la ira y grande en misericordia. Mira Salmo 86:15. Pero tú, Señor, eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad. Mira ese modelo de padre hacia nosotros como papás. Lo dice, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y misericordia. Ese es el modelo que necesitamos dar a nuestros hijos, guiados por el modelo de Padre, nuestro Padre Celestial. Lento para la ira y grande en misericordia. Lento para enojarnos. Y sí compasivos. Me impresiona siempre lo que la Biblia nos enseña acerca del hijo pródigo.
Cuando regresa, ¿qué hace el papá? ¿Le reclama? ¿Le agrede? No, le recibe con amor, y sabes que ese es realmente el recibimiento que como hijos necesitamos y como padres necesitamos modelar. No somos perfectos, nos equivocamos, pero mira lo que nos dice la palabra: clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y en verdad. Si hablamos de clemente, se duele de lo que le pasa a sus hijos, se pone en sus zapatos. Mira qué experiencia maravillosa el hecho de saber que guiamos, dirigimos, instruimos a nuestros hijos y nuestras generaciones. Entonces, si hablamos de clemente, se duele de lo que le pasa a sus hijos, se pone en sus zapatos. Compasivo, se compadece y hace lo que sea para ayudar, para que se sientan bien. Se nos preguntaría en su momento, como papás, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? ¿Cuál fue el modelo que el Padre Jehová nos dio como papá? ¿Qué somos capaces de hacer por nuestros hijos? ¿Algo más? Lento para la ira, no se enoja con facilidad. Yo lo decía como expresión, no es como el Alka-Seltzer. Lento para la ira, no se enoja con facilidad, sabe escuchar. Y con la guianza de Dios sabe entender y respaldar a sus hijos. Y sobre todo, grande en amor y en verdad. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Mira entonces, la instrucción del Padre directamente para los papás. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de actuar como papás? Aquí está el listado de instrucciones. Pacientes. Mira, muchas de las veces queremos que las cosas se hagan ya. Lo digo, los niños no son adultos en miniatura. Están en proceso de crecimiento, sobre todo de aprendizaje. No podemos exigirles hacer lo que no les hemos enseñado y modelado. Entonces, vuelvo a las características entonces del papá de acuerdo al corazón de Dios. Es paciente, es bondadoso, no es envidioso, no es jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, no se deleita de la maldad, sino se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, y su amor jamás se extingue. ¿Sabes cuánto necesitamos como papás? El recibir nuevamente cada día las instrucciones de nuestro Padre para ser ese modelo de Dios para nuestros hijos, porque los amamos, les amamos. Ahora bien, mira esto: el que ama, corrige. Proverbios 3:12. Porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Necesitamos tomarnos ese tiempo para hablarles de lo que se debe de hacer, de lo que no se debe de hacer, sobre todo guiados por la palabra del Señor. Antes del castigo, recordemos que se da la instrucción y se modela el actuar. Proverbios 3:12, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Necesitamos en verdad, pero sobre todas las cosas, hago énfasis, necesitamos modelarles el respeto, la honra, el amor a Dios, el amor al prójimo y a los enemigos. Proverbios 13:24,
No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Pero volvamos al punto nuevamente. La disciplina no está guiada propiamente o está basada en el castigo. La disciplina sobre todo es el modelo de instrucción de cómo deben de actuar correctamente nuestros hijos e hijas y generaciones. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Mira qué maravilloso es instruir a los niños desde pequeños, desde el vientre. Empezarles a dar instrucciones sobre cómo deben de actuar, qué deben de hacer, esto es correcto, esto no es correcto. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 5. Así que el obispo debe de ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe de ser borracho, ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Hablando el día de hoy del papá de acuerdo al corazón de Dios. ¿Cómo es el papá? Guiado por Dios, enseñado e instruido por Dios. Basándonos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 en adelante, es intachable. No tiene una doble vida, no tiene nada que esconder. Puede ver siempre a sus hijos a los ojos. Esposo de una sola mujer. Moderado. Mira, muchas de las veces se cree que levantando la voz va a impactarse más. Realmente no es así. Es el modelo, el ejemplo y modelo sin palabras. Moderado, sensato, sabe que antes de actuar debe de pedir la dirección a Dios. Antes de tomar una decisión o de dar una idea, debe de pedir la dirección de Dios. Entonces el papá, de acuerdo al corazón de Dios, es sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, yo lo diría, capaz de modelar. No debe de ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. No es basados en el castigo, sino en el modelo de hacer lo correcto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, mira esto, ¿cómo podrá cuidar de las cosas de Dios? Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Qué maravilloso es darnos cuenta del papá guiado por Dios, que instruye, que corrige, que modela a sus hijos el amor y la misericordia de Dios. Y conforme van creciendo, van actuando de manera guiados siempre por la palabra del Señor con respecto a lo que deben de hacer. Entonces, y siguen creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Lo dice Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. No se nos olvide Salmo 127, del versículo 3 al 5. Aleluya, Salmo 127. Oh, nos gozamos el día de hoy. Gloria al Padre. Alabamos y glorificamos su nombre. En verdad, nos sentimos privilegiados cada vez que tenemos la oportunidad de ser instruidos por la palabra del Señor. Así que mira lo que nos dice Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no está en nuestras decisiones, pensamientos y actitudes, en vano es que se tenga lo demás. Por lo demás es que se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Es por demás que se hagan tantas cosas para los hijos, sin darles el tiempo de estar con ellos, de modelarles el amor de Dios, de enseñarles, de instruirles.
¿Sí? Entonces de balde es que se trabaje demasiado. Sabe que en su momento se le cede la obligación o el compromiso de educar a los hijos a la escuela o a los lugares de estudios o a las personas o a la demás familia, cuando realmente quienes daremos cuenta somos los papás de la educación, del comportamiento de nuestros hijos. Estamos en Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Sabes, lo digo siempre, nuestros hijos no son una casualidad ni un accidente. Nuestras hijas e hijos no son una casualidad ni un accidente. Fueron concebidos en el momento preciso que el Padre decidió. Fueron conocidos por Él y dados a luz para nacer con un propósito de bendición. Pero tenemos la responsabilidad como papás de guiarlos, de influirles, pero vuelvo al punto, sobre todo modelarles el amor de Dios, la obediencia, la sujeción al Padre. No la religión en sí, sino una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque vuelvo a ese punto, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y mira lo que nos dice. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. Dice dichosos aquellos que tienen hijos e hijas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Así que hablamos el día de hoy con respecto a el papá de acuerdo al corazón de Dios. Nos gozamos ciertamente en su palabra. Vuelvo a Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 al 21. Por tanto, mira lo que nos dice la palabra, pondrás estas mis palabras en tu corazón y en tu alma, las atarás como señal en tus manos y serán como insignia entre tus ojos. Las enseñarás a tus hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, y para que sean tus días y los días de tus hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a tus padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, así que hablamos hoy de el papá de acuerdo al corazón de Dios. Y la exhortación, papás, busquemos cada día realmente el reino de Dios y su justicia primeramente, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Que si tenemos falta de sabiduría, pidámosela a Dios para ser ese modelo de Dios para nuestros hijos, cuidándoles, instruyéndoles y sobre todo modelándoles el amor a Dios. Y aprovechemos también ese llamado, esa promesa que el Padre nos da, que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Si estamos distanciados, si estamos en conflictos, es tiempo de clamar al Padre, porque nos haga uno nuevamente como papá e hijos e hijas, nietos y nietas, como esposos, y realmente seamos bendecidos, para que nuestro hogar, nuestro matrimonio sea de bendición y nuestros hijos sean guiados e instruidos. Siempre nuevamente la exhortación, nunca dejemos de orar por nuestros hijos. Nunca dejemos de orar y declarar la palabra sobre ellos, que benditos son en su entrar y en su salir, en la ciudad y en el campo, que no hay justo desamparado ni hijo de justo que mendigue. Nuestros hijos no mendigarán del mundo, de los vicios, del pecado, de lo que es malo, porque esa es su promesa. Así que nuevamente hablamos el día de hoy del papá de acuerdo al corazón de Dios. Y clamamos porque Él nos dé la sabiduría para modelar la paternidad de Dios hacia nuestros hijos y que alcancemos los propósitos y las metas que el Padre tiene para nosotros. Oramos. Amado Dios, te damos infinitas gracias por tu palabra, por esa guía que tanto necesitamos como papás, Señor, porque somos la cabeza de nuestro hogar, de nuestra familia. Son a quienes tú has puesto, Señor, a la cabeza como sacerdotes, como ministros, para guiar a nuestros hijos e hijas y llevar a nuestro hogar y nuestro matrimonio a tu cumplimiento de tus planes y de tus propósitos en nosotros. Gracias, Señor, porque declaramos como padres sobre nuestros hijos que benditos son en nuestro entrar, en nuestro salir, en su salir en la ciudad y en el campo, que tú los apartas de todo mal, que tú los guardas y los bendices y los prosperas, y que ninguno de ellos se perderá, bendito Dios. Ayúdanos cada día, danos la sabiduría para actuar, para hablar, para modelar, y sobre todas las cosas para saber
que tenemos ese privilegio de ser llamados papás de acuerdo a tu corazón. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. ¿Y algo más? Un fuerte abrazo para esos papás que cada día buscan de la presencia del Señor para ser guiados y para ser esa luz de bendición en sus hogares, para sus hijos y sus generaciones. Que el Señor nos bendiga.